Dios te bendiga, mis hermanos. Saludos en el nombre de Jesús. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto y las señales que Pablo nos enseña que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Repito, voy a estar hablando del rapto de la iglesia y las señales que Pablo nos enseña, en la cual nos enseña diciendo que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Juntamente a este mensaje que voy a hablar más adelante, voy a estar hablando también las señales que Pablo nos enseña si estamos siendo engañados por diversos profetas engañadores o maestros o profetas en la cual tienen visiones y sueños engañosos. Repito, también voy a estar enseñando por medio del apóstol Pablo las señales que Pablo enseña si nosotros de la iglesia estamos siendo engañados por profetas falsos y cualquier persona en particular que diga así me dice el Señor. Por ejemplo, así me dice el Señor. El 8 de abril del 2024, el sol se pondrá oscuro, medio rojizo, dice el Señor, dice el Señor. Y va a venir una catástrofe. Yo veo gente muerta, dice el Señor también. Yo también veo un portal abierto donde entran muchos espíritus. Dice el Señor, veo personas muertas. Dice el Señor, dice el Señor. Vamos a estar hablando de eso ya mismo, cuando el apóstol Pablo nos enseña que tengamos cuidado con sueños y visiones que son mentirosos. ¿Ok? Gloria a Dios. Te digo esto, hermano, te digo esto, porque yo llevo un corto tiempo, mucho antes que llegara el día o el acontecimiento del 8 de abril, que tiene que ver con el evento o el acontecimiento del eclipse solar. Pues tiempo atrás he visto muchas profecías que el Espíritu Santo me revela y me dice, todas esas profecías son falsas, son mentirosas y falsas. Yo hace poco tiempo, puede ser que sea unos cuantos meses, probablemente, yo hice un video hablando de la profecía y cariñosamente y respetuosamente en el nombre del Señor, pues yo hice mención de un hombre en la cual muchas iglesias lo señalan como profeta. Y para aquel tiempo yo pues mencioné el nombre de esa persona respetuosamente, pero sin necesidad de discriminarlo ni de rechazarlo. Al contrario, el mensaje que yo hice para aquel tiempo, hablando de esa persona que muchos lo señalan como profeta, pues mi mensaje era para la iglesia, en la cual honren y respeten a ese hombre. Pero también dije que si ese hombre es profeta o no es profeta, o no está profetizando correctamente, enseñé yo para aquel tiempo que Dios se encargará de él. Dios se va a encargar de él en su tiempo. Yo creo que yo di muchos mensajes, más de un mensaje, mencionando a ese humilde hombre de Dios. Y con todo y eso le digo humilde y hombre de Dios porque yo, en cuanto a personas que profetizan, yo le tengo un gran respeto. Sea un falso profeta o no lo sea, yo no me meto con eso. Así que hoy en día, mucho de lo que han profetizado
expresando y diciendo que el sol, el eclipse, que va a ocurrir muertes, todo eso es una total mentira. Todos los días, haya eclipse o no lo haya huracanes o no lo haya tormentas o no lo haya terremotos o no lo todos los días, siempre, en el mundo entero, siempre hay gente. Todos los días, a nivel mundial, siempre hay gente que se levanta y cometen diversidades de homicidios, asesinatos en este mundo. Tan solo nosotros tenemos que leer bien las noticias internacionales para que nosotros nos damos de cuenta que todos los días en este mundo nace gente nueva, pero también muere gente nueva. Así que la noticia que se ha mencionado por las redes sociales, de que se oyó un rumor de que un hombre, no estoy seguro si fue un hombre o una mujer, me parece que puede ser que sea una dama, una mujer, no estoy seguro si fue un hombre o una mujer, pero el rumor que yo escuché, que el día el eclipse solar, una persona tomó un arma de fuego y mató a muchas personas, y que en estos momentos esa persona está presa. Entonces el profeta que yo le estoy mencionando dice: mis hermanos, se cumplió la profecía. El Espíritu Santo me reveló inmediatamente. Es falso. Sueños y visiones y revelaciones falsas. Hermanos, para el tiempo de Halloween, 29 y 30 de Halloween, es el día donde los demonios están activos. El Espíritu Santo me revela que se va a abrir un portal y que van a haber gente muerta. Mentira, mentira. Todos los días, a nivel mundial, en términos general, siempre la gente que practica brujería, hechicería, satanismo y mucho más, siempre todos los días, a nivel mundial, siempre hay gente que abren portales al diablo. Todos los días. Eso no es nada nuevo. No hay necesidad de que muchos profetas sigan y continúen engañando a muchas iglesias. Pobre de muchas iglesias. Me da lástima, me da tristeza en mi corazón que muchas iglesias estén controladas y manipuladas, hechizadas o embrujadas por estos falsos profetas que se llaman profetas, y lo que están es mintiendo y engañando a la iglesia. Todos los días en el mundo entero siempre hay brujitos y brujitas, satanistas y satanitos, de todo tipo de gente que le abren portal. Haya eclipse o no lo haya terremoto o no lo haya. Siempre estamos viviendo en un mundo donde hay mucha maldad. Y eso es profético. Eso es profético. Vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesucristo. Leemos Efesios 1:13. Leemos Efesios 1:13. El apóstol Pablo dice: en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que fue la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia para redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria. Pablo nos enseña y nos revela que una señal evidente y clara y contundente también, una señal evidente y clara de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, es cuando nosotros, por haber, número uno, oído el evangelio, y número dos, como Pablo dice, creído. Todo hombre
que ha creído y oye el Evangelio y cree es sellado con la promesa del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es la señal o la garantía para nosotros, la iglesia, en este tiempo presente en el Evangelio de la Gracia, que nos indica y nos revela que le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Cristo. El sello del Espíritu Santo nos identifica con Cristo, que somos propiedad de Cristo, y al estar sellado no puede haber ningún sello adicional que el hombre tenga en su cuerpo físico, que el hombre le pertenezca al diablo y se pierda su salvación. El hombre puede tener cualquier sello literal en su cuerpo, pero hay un sello espiritual, que ese sello es espiritual, está dentro del hombre, y ese sello lo pone el Espíritu Santo cuando el hombre decide oír y creer en el Evangelio de Cristo. Y ese sello lo tiene la iglesia que ha decidido creer en Cristo, en la cual nos identifica que somos, que le pertenecemos a Cristo, y que cuando Cristo vaya a buscar su iglesia, Él conoce a los suyos. No hay forma que el hombre pueda perder su salvación. No hay manera. Ok, continuamos. Primera de Tesalonicenses 5:9. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:9. En Primera de Tesalonicenses 5:9 dice el apóstol Pablo: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. Eso es palabra para la iglesia en estos tiempos. Cristo nos ha librado de la ira venidera por medio de nosotros haber creído en Cristo. Y todo hombre, toda mujer, toda iglesia que ha creído en Cristo, en la obra redentora, tiene una promesa. Y es que va a ser librado de la ira venidera, que tiene que ver con el juicio que va a venir en un tiempo futuro. ¿Ok? Perfecto. En la segunda, antes de yo ir a la segunda carta de Tesalonicenses, que ya mismo voy para ahí, vamos a ver las señales que Pablo nos enseña si nosotros como iglesia estamos siendo engañados por falsos profetas, falsas visiones, falsas revelaciones, engañosos en estos tiempos. Vamos a ir a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Vamos a leer los primeros versículos. Los primeros versículos dicen así: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él? Pablo dice: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Escucha bien lo que Pablo dice. Pablo marca una diferencia entre lo que conocemos el día del Señor y lo que Pablo también dice, la reunión con Cristo. La reunión con Cristo en cuanto cuando Pablo menciona los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, la iglesia, en este tiempo que quedemos en vida, pues seremos levantados con fuerza, arrebatados juntamente con los que durmieron.
Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Y otra cosa es lo que Pablo menciona aquí en el versículo 2, cuando dice Pablo, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen o por las personas que dicen. Ahora la pregunta es, ¿qué dicen? Ellos dicen, ellos dicen que el día del Señor ya ha comenzado. El día del Señor aquí no es la venida de Jesucristo en el arrebatamiento. No, el día del Señor vendrá luego que Cristo Jesús venga en el arrebatamiento de la iglesia para llevarse a la iglesia que ha creído en él. Pero el día del Señor es lo que Apocalipsis, Juan habla en Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, ahí es donde viene el día del Señor con su ira, con su enojo, para dar retribución, castigo a todos los moradores de la tierra que nunca creyeron. Ese día que Pablo menciona aquí, ese día es un tiempo futuro y se cumplirá luego que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Una cosa es la venida de Cristo en el tiempo hoy presente, en el arrebatamiento de la iglesia, y otra cosa es la venida de Cristo en un tiempo futuro que habla Juan en Apocalipsis 19, para que Cristo venga y descienda a la tierra para traer destrucción a las naciones, a los moradores de la tierra y a las naciones. Cristo Jesús va a traer destrucción, que esa generación Cristo la va a sorprender, como Pablo enseña en el capítulo 5 de la primera carta de Corintios, que Pablo menciona, como ladrón en la noche vendrá Cristo. Como un ladrón, vamos a mencionarlo de esta forma, como un ladrón, así Cristo vendrá, ¿verdad? En su segunda venida para traer destrucción a todos los moradores de la tierra, a las naciones también que nunca creyeron en Cristo y que siempre han estado bajo rebelión. Pablo continúa, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. ¿Por qué dice Pablo? Porque el día del Señor no ha comenzado, y te voy a decir por qué razón no ha comenzado el día del Señor. Número uno, nosotros la iglesia estamos viviendo proféticamente la semana 69. Pero muchos profetas de prestigio que hoy en día muchos le aplauden y lo siguen, parece ser que estas personas que dicen ser llamados profetas están sumergidos a la semana 70, pensando que ellos están ya en la semana 70 del profeta Samuel. Y la semana 70 de la profecía de Samuel todavía no se ha cumplido. Nosotros, la iglesia, estamos en la semana 69 esperando que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, hablado y enseñado por Pablo, para ser levantado con fuerza, para ser librado de la semana 70, según la profecía de Daniel. Porque cuando ocurra la semana 70, entonces viene lo que llamamos los juicios y empieza a desatarse los sellos, que ahí Apocalipsis, Juan en Apocalipsis dice que Cristo Jesús es el que va a comenzar a desatar los sellos. Y todavía Cristo no ha desatado ninguno de los sellos, ni siquiera el primer sello, que tiene que ver con la llegada del anticristo en los primeros 3 años y medio. Si todavía Cristo no ha desatado los primeros sellos, ¿cómo es posible que haya profecías
mentirosas en estos tiempos. ¿Cómo es posible que haya profecías mentirosas que dicen que Dios me revela que este eclipse solar va a traer muerte, va a traer sangre, va a traer un portal, va a traer muchas cosas? ¿Cómo es posible? Esa profecía que habla Jesús en Mateo 24, versículos 29 y 30, es una profecía que señala a un tiempo futuro cuando Cristo venga en una segunda venida para traer juicio. Pero para que eso ocurra, tiene que ocurrir primeramente el arrebatamiento de la iglesia de Cristo para que la iglesia sea levantada a las nubes y a la presencia del Señor. Porque Cristo no va a permitir desatar ninguno de los sellos, ni tampoco cumplir las señales proféticas que Él anunció en Mateo 24, 29, en cuanto a la señal que el sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá como luna de sangre. Todavía eso no ha ocurrido, en la cual el profeta Joel también anuncia esa profecía y todavía no se ha cumplido. Por lo tanto, todas las personas que digan que por medio de profecía, diciendo así me dijo el Señor, diciendo que estas cosas después de la luna, de la eclipse, va a venir muchos eventos proféticos, todo eso son sueños y visiones mentirosas y engañadoras. ¿Ok? Son sueños mentirosos y profecías engañadoras en estos tiempos. ¿Ok? Pablo, el apóstol, continúa diciendo, no les crean, dice Pablo, no les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Dice Pablo, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Aquí Pablo está dando una enseñanza de lo que va a ocurrir en un tiempo futuro. ¿Por qué Pablo da esta enseñanza a las iglesias? Número uno, porque en el tiempo de Pablo habían falsos maestros, falsos profetas, falsas personas con revelaciones engañosas, diciendo que la segunda venida de Cristo para traer juicio ya llegó. Y que las señales proféticas que están dispuestas para el tiempo futuro ya ha sido cumplida. Y Pablo dice, no lo escuche porque todavía el arrebatamiento no ha llegado. Para que las señales de la luna, el sol se oscurece y otras señales más que Jesús menciona en Mateo, para que todas estas señales se cumplan, primero se tiene que cumplir el arrebatamiento de la iglesia para que la iglesia sea levantada y librada de ese juicio. Gloria en nombre del Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa para continuar en el video número 2 para ver si leemos un poco la primera carta de Tesalonicenses 5 y también para leer también en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 cuando Pablo también habla del arrebatamiento de la iglesia.
también. Vamos a pasar al próximo video para darle continuación a todo lo que yo estoy mencionando y hablando, ¿ok? Mucho cuidado con los falsos profetas. Mucho cuidado. Que ya están activos los falsos profetas con sueños y revelaciones mentirosas. Mucho cuidado, ¿ok? Alerta. Alerta, te dice el Señor. Alerta. Mucho cuidado con lo que dicen que son profetas y Dios no los ve profetas. Son engañadores y mentirosos que engañan a la iglesia con palabras mentirosas y que engañan a la iglesia con palabras proféticas falsas. ¿Ok? Todos los días en este mundo siempre hay gente que muere. Todos los días en este mundo siempre hay alguien que se levanta con un arma de fuego y comete cualquier homicidio o asesinato, como quieran llamarlo. Todos los días en el mundo entero pasa eso. Eso no es nada nuevo. Así que tengan mucho cuidado con esa profecía de manipulación y de engaño. ¿Ok? Vamos a pasar al segundo video en el nombre del Señor. ¿Ok?